Metaltec de Acesco, el entrepiso que se adapta a todo tipo de estructura, presenta En la Hora de la Verdad, a través de Radio Red, hoy en la historia. Hoy es 8 de abril, víspera del 9 de abril de 1948, la gran tragedia de Colombia. Después de la Guerra Mundial, estalló la Guerra Fría entre los Estados Unidos y Rusia y los países comunistas, que querían hacer algo muy importante para desequilibrar a los Estados Unidos. En Colombia se reunía la Conferencia Panamericana para darle lugar a la Organización de Estados Americanos y venían representantes de muchas partes de América para cumplir semejante cometido tan importante. Los ojos del mundo estaban puestos sobre Colombia y sobre Bogotá en particular. No teníamos ministro de guerra, que así se llamaba en su momento, en propiedad, porque quien había sido nombrado para el cargo, Fernando Londoño, estaba de embajador en París y pidió unos días de plazo para el nacimiento del último de sus hijos, de Guillermo Alberto Londoño Hoyos. Pues bien, se lo concedieron, nombraron al doctor Lozano de ministro de guerra encargado y la ciudad estaba desguarnecida. Al doctor Lozano no se le ocurrió que pudiera pasar algo grave porque no estábamos preparados para eso. Pero los comunistas sí, los comunistas estaban tramando un hecho que conmoviera al mundo y para eso se reunieron en Europa Oriental para ver cómo golpeaban a Colombia y cómo causaban un desastre para la seguridad de América. Y entonces buscaron a un ejecutor de sus instrucciones y de sus órdenes y encontraron un mozalbete cubano que tenía ya antecedentes de gángster y que podía servir muy bien para el efecto. Se llamaba Fidel Castro. Y Fidel Castro vino con unos amigos a Bogotá, se alojó en un apartamento cercano a la Iglesia de las Nieves, más al oriente, y ahí hizo contacto con Jorge Eliezer Gaitán. Dicen que en la última agenda que utilizó Jorge Eliezer Gaitán decía que a las 2 de la tarde tendría cita con Fidel Castro. El doctor Gaitán, que era un gran líder de multitudes, que era un hombre excepcional por sus dotes, por sus características, por su condición oratoria, no era comunista, no lo fue nunca, pero era un hombre que estaba muy cerca del pueblo y que había hecho verdaderas hazañas con el dominio del pueblo, como la marcha de las antorchas, una marcha en la noche, todo el mundo con una antorcha y no hubo un herido, ni hubo un ataque, ni pasó absolutamente nada. Las convenciones de su partido las hacía en plazas muy grandes como la Plaza de Toros y manejaba a la gente con una capacidad absolutamente extraordinaria. Jorge Eliezer Gaitán era candidato a la presidencia de la República y sin duda iba a ser el presidente si las cosas no se hubieran desarrollado como se desarrollaron. Pero vino Fidel Castro, hizo contacto con Gaitán e identificó dónde iba a estar Gaitán esa tarde después del almuerzo. Gaitán salió de un almuerzo con unos amigos, entre ellos el padre del doctor Plinio Apuleyo Mendoza, y cuando salía del almuerzo le apareció un hombre con un revólver y lo mató. Ese hombre era un perfecto desconocido, un tal Roa Sierra. ¿Quién llevó a Roa Sierra a cometer ese crimen? ¿Quién lo armó? ¿Quién lo financió? ¿Quién le pagó? Fidel Castro había venido desde Europa para sabotear la Conferencia Panamericana y curiosamente estaba ahí, en ese sitio con sus amigos. Y él lo dijo en un reportaje que yo escuché y reportaje que se perdió. Se lo hizo Yamid Ahmad y creo que todo lo de Yamid Ahmad se conoce y está grabado, pero ese reportaje con Fidel Castro no aparece. Yo lo oí diciendo
Fidel Castro, que había recorrido la carrera séptima, que había llegado a unas iglesias coloniales, que había atravesado una calle que curiosamente no tenía nombre sin número, sino el nombre de una persona. Le preguntaron que si esa persona era Jiménez y dijo que sí, la avenida Jiménez. Y entonces la pasó Fidel Castro, es lo que él mismo cuenta, y cuando había pasado la avenida Jiménez oyó unos disparos, pues le tuvieron que sonar en el oído, porque fue exactamente en ese sitio donde resultó asesinado Jorge Eliezer Gaitán. La gente, no sabemos si la gente que estaba preparada para el efecto de manera espontánea salió a perseguir al hombre que ejecutó los disparos, se hicieron a él, lo tomaron de rehén y lo mataron, lo lincharon en un acto cruel y estúpido, porque hubiera podido contar muchas cosas, y él decía que lo dejaran hablar cuando estaba encerrado en una farmacia en vísperas de que tumbaran la puerta para tomarlo prisionero y para asesinarlo. No lo dejaron hablar al señor Roa Sierra y hubiera podido contar muchas cosas. Pero el pueblo de Bogotá y el pueblo de todas las grandes ciudades del país, inclusive hubo una muy importante, Barranquilla, donde la rebelión empezó antes. Eso estaba perfectamente preparado y en Barranquilla se equivocaron de hora y empezaron la manifestación y empezaron los desmanes a las 12 del día, o pasadas las 12 del día y no pasada la 1 de la tarde, que era la hora fijada para el asesinato de Gaitán. Todo el mundo se sublevó, empezaron los desmanes en muchos lugares, los muertos, los asesinatos, los incendios. Claro que todo se centró en la capital de la República, aunque ardían muchas ciudades del país. Pero en la capital fue terrible. La vieja Bogotá quedó destruida, incendiada, y las turbas marcharon sobre Palacio. Pero se encontraron a unos mozalbetes, a unos soldados que no tenían nada de veteranos, comandados por doña Berta Hernández de Ospina, quien se puso un uniforme para darle valor a los soldados que iban en una acción desesperada a defender a Palacio, y lo defendieron. Pero contribuyó también un buen aguacero. Estamos en abril y abril es mes de lluvia siempre, y cayó un enorme aguacero. Y los revolucionarios no soportan muy bien los aguaceros. La gente rompió las vitrinas de los almacenes donde se vendía licor, se emborracharon, lo que fue también un factor disuasivo del volcamiento sobre Palacio, y Palacio se salvó. Pero se necesitaban tropas, no había tropas suficientes en Bogotá, y las mandaron desde Boyacá. El gobernador de Boyacá entonces armó a los conservadores para que enfrentaran lo que pasaba en Tunja y mandó las tropas a Bogotá, que cuando llegaron equilibraron las cosas. Aquello fue el horror. ¿Cuántos muertos? Nunca se sabrá. ¿Cuántos incendios? Los suficientes para destruir gran parte del centro de Bogotá, que se salvó en algunas calles por verdadero milagro. Lo que pasó el 9 de abril de 1948 fue atroz. Algunos lo llaman el Bogotazo, pero debían llamarlo de otra manera, porque fue una acción coordinada en muchos lugares de la República. Había que vengar a Gaitán, que fue alcanzado a ser conducido a un hospital donde lo intervinieron, pero ya era tarde. Murió Jorge Eliezer Gaitán, murió Gaitán, aquello corrió como un reguero de pólvora. Fidel Castro recorría los cuarteles de policía, que era una policía liberal, entonces era una policía política, tomó armas, con armas en la mano, está fotografiado, eso está perfectamente filmado, recorrió las calles de Bogotá levantando la gente para conducirla a Palacio y para tomarse el poder por la vía de las armas. Eso no fue posible. Algunos jefes liberales visitaron al presidente Ospina para exigirle la renuncia. Él dio aquellas palabras que recorrerá la historia.
más vale un presidente muerto que un presidente fugitivo. Y ahí se quedó en Palacio esperando lo que pudiera ocurrir, mientras un puñado de reclutas defendía las instituciones, defendía al país. Y doña Berta, vestida con traje militar, comandaba esas tropas. Finalmente, con la llegada de los soldados procedentes de Tunja, las cosas se equilibraron. Se llenaron los cementerios de cadáveres, pararon los desmanes, el presidente pudo superar la situación. Pero vino la violencia política que se desató a raíz de la muerte de Gaitán. De 1948 a 1953 vivimos la violencia más atroz. Los conservadores decían que los liberales habían matado a Gaitán para poder sabotear la conferencia panamericana. Los liberales decían que a Gaitán lo habían matado los conservadores. La verdad fue que lo mataron los comunistas, organizando las cosas desde la vieja Europa y utilizando como medio a ese mozalbete que se llamaba Fidel Castro, que fue embarcado a las malas en un avión de carga y que salió del país sin que pagara nunca los crímenes que cometió y que incitó a cometer el 9 de abril de 1948. Esta es la historia, queridos amigos, bien resumida, para que quepa y para que refresquen ustedes la memoria los que lo vivieron o lo aprendan los que no lo vivieron, para que lo tengan presente, cómo los comunistas asesinaron a Jorge Eliezer Gaitán, por obra de Fidel Castro, para incendiar el país, lo que consiguieron sin poder derrocar al presidente de la República. Hoy en la historia es lo que les contamos, queridos amigos. Hoy en la historia, en la hora de la verdad, 9 de la mañana, 7 minutos. La familia Ramírez duerme tranquila porque su techo está bien hecho. Bien hecho como las cubiertas Acesco. Por su doble capa protectora, son ultra resistentes a la corrosión y al paso del tiempo. Para que tu techo quede bien hecho, exige calidad Acesco.